Buenos días, mis niños. El día de hoy estoy muy feliz y contenta de empezar nuevamente una clase con ustedes. Muy bien, mis niños, esperando que se encuentren bien. Vamos a empezar. El día de hoy empezamos con el área de comunicación. Un tema muy interesante vamos a ver el día de hoy. Entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. El propósito de la sesión es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las costumbres y tradiciones de la diversidad cultural de tu región. Muy bien, mis niños. Vamos a empezar recordando los acuerdos de convivencia. Número 1, respetamos la opinión y los trabajos de nuestros compañeros. Número 2, entregamos de manera puntual nuestras evidencias. Muy bien, mis niños. Entonces, ahora te invito a conocer una entrevista, ¿no? A ver, vamos a observar, a ver, Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco, ¿no? Lo primero que tengo que ver es observar el texto. Podemos ver que se está empezando por un título, ¿verdad? En este caso están poniendo el nombre a quien se está entrevistando, ¿no? El nombre del periódico, ¿no? La fecha, ¿verdad? También podemos ver que hay palabras en negrita, ¿no? Pueden ser palabras importantes o también vemos que son preguntas, ¿verdad? También observamos estas llavecitas rojas. Cada llavecita roja nos está indicando un párrafo, ¿verdad? Y también vemos imagen, ¿no? El texto está acompañado de imagen. Sí, en este caso la imagen es de la persona a quien están entrevistando. Muy bien, ya que hemos podido ver, observar el texto, vamos a empezar entonces a leer, ¿sí? Y tú también lo vas a hacer. Muy bien, el título del día de hoy es Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco. Vamos a ver la estructura de una entrevista. Ahí hemos visto que han puesto ahora. Ahora quiere decir el nombre del periódico y la fecha. Presentación del entrevistado, ¿no? En la presentación del entrevistado están haciendo una pequeña descripción de Eloy Flores. Vamos a ver. Don Eloy Flores es un hombre alegre, respetuoso y con gran pasión por la danza. Nació en el barrio de Huayaico, 9 de marzo de 1937. Ha bailado 56 años como corochano. Hace más de 10 años que se retiró. Con un poco de nostalgia, narra algunos capítulos de su vida y detalla sobre la danza de los negritos de Huánuco. Cuerpo o cuestionario. En el cuestionario es donde se hacen las preguntas al entrevistado, ¿no? Y al hacer una pregunta, ¿tú qué vas a obtener? Una respuesta. Muy bien, entonces vamos a ver qué pregunta le hacen a Eloy Flores. Aquí la entrevista al corochano más antiguo de Huánuco. La mayoría aspirar bailar de caporal. ¿Cómo nace ese gusto de bailar de corochano? Le hacen la pregunta. Y él responde, como todo niño siempre perseguía a los negritos. Me gustaba mucho. Es así que a los 16 años bailé como corochano junto a mis hermanos Eduardo, el mejor corochano, y Víctor Flores Pérez, el mejor caporal, en la cuadrilla. Nuestra Señora del Patrocinio de Huayaico, 1 de enero, la más antigua de Huánuco, fundada en 1909. Seguimos con el cuerpo y cuestionario. Pregunta, respuesta. ¿Cómo aprendió a confeccionar su propio traje? Lo aprendí del fundador de los bordadores. En Huánuco solo había 2 bordadores, que eran los hermanos Andrés y Esteban Illatopa, quienes también fueron los fundadores de la cofradía más antigua. Las cofradías no salían a la calle.
es en 1900 cuando salen a recorrer las calles. Bailan en esta cuadrilla los hermanos Illatopa, don Fernando Fernández Flores, Chacón, Miguel Guerra, entre otros personajes que después fundaron sus propias cofradías. ¿Quiénes son los personajes que componen una cofradía de negritos? Los principales son la dama y el turco, los caporales quienes hacen las mudanzas y las guiadoras que son los primeros en ambas filas. Solo ellos pueden reemplazar al caporal. Antes se usaban 24 mudanzas y duraba más de 30 minutos. El sapito, el tirabuzón, la cruz, etc. En la adoración se hacían solo 4 o 6 mudanzas y los negritos cantaban. Anteriormente, las cofradías se componían de 24 negritos, 2 en cada fila, 2 corochanos, la dama y el turco, y el abanderado. Ahora vemos más de 10 corochanos en las cofradías, mal vestidos y con una barba que ya parecen los enanos de Blancanieves. Esa es una payasada. La Pampa usaba solo 6 cintas en los hombros, ahora llevan cintas en todos lados. ¿Cuál es la función principal del corochano? Ahora vemos que no hay orden. Su misión es andar por los costados, haciendo bromas no pesadas, dar la vuelta abriendo espacio. Ellos deben de mantener la decencia y el respeto. ¿Qué banda los acompañaba? Los músicos más conocidos eran la de don Juan Rosales, Nicolás Miller, los Pilcos Mozos y la banda de Benito Rivera. Los Pilco Mozos nos acompañaron siempre, incluso en nuestros viajes a Lima, Huancayo, Tarma y en diferentes concursos. Los huaynos favoritos eran Huanuqueñita, Pretenciosa y Cuando salí de mi tierra. ¿Cuál era la comida tradicional? En el desayuno, un cafecito con su empanada y caldo verde. Tomábamos chicha en huichi y se repartía en tinajas. En el almuerzo se comía el tradicional locro de 2 colores, rojo con res y amarillo de gallina de chacra. ¿Crees que ahora los jóvenes desconocen la tradición? Sí, se debe bailar por devoción al niño Jesús. Lamentablemente, ya se ha degenerado nuestra tradición. Ahora se baila por vicio. El público va a verlos para deleitarse del baile de los caporales, pero han añadido las coreografías y ya no se les ve. Está bien que la vestimenta se adorne un poco más, pero exageradamente, como lo hacen ahora, ya no. Y para cerrar su entrevista, termina. Finalmente le hacen la pregunta, ¿qué significa esta danza para los huanuqueños? Es nuestra identidad y nuestra historia. Debemos conservarla y preservarla. Muy bien, hemos conocido más, ¿no? A Eloy, ¿verdad? Ahora, sí, te voy a invitar a que respondas las preguntas de acuerdo al texto, ¿sí? Recuerda que lo vas a volver a leer. ¿Quién es la persona entrevistada? ¿Quién es el entrevistador? ¿No? ¿Qué información se presenta sobre la persona entrevistada al inicio del texto? ¿Qué dice el entrevistado de la función que cumple el corochano en la danza? Al final, ¿qué dice el entrevistado sobre el significado de la danza para los huanuqueños? Muy bien, mis niños. Entonces, te voy a explicar. Lo que acabamos de ver es una entrevista. ¿Y qué es una entrevista? Es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, mediante una serie de preguntas. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Con la ayuda de un familiar, completa las siguientes preguntas. ¿Qué
crees que hizo el entrevistador para poder presentar esta entrevista? ¿Qué hizo el entrevistador? Muy bien, mis niños, ¿no? Preparó las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo habrá preparado su entrevista? ¿Cómo lo habrá preparado? Habrá escrito en un papel todas las preguntas que va a realizar. ¿Cuál es el propósito de hacer una entrevista? Tú al entrevistar, qué estás haciendo? Estás recogiendo información. ¿Crees que hacer una entrevista te brinda información para la elaboración de un reportaje? Claro que sí, ¿verdad? Porque obtienes información y datos importantes. Muy bien, mis niños. Ahora te voy a presentar la guía de una entrevista, que lo vas a hacer tú, ¿sí? Mira, guía de entrevista. Esto es lo que se va a presentar el día de hoy. Entrevista, entrevistador, persona que realiza la entrevista mediante preguntas, ¿sí? En este caso, ¿quién va a ser? Tú, ¿verdad? En ese caso vas a colocar tu nombre. Fecha. ¿Cuál es la fecha? Tienes que poner la fecha del día de hoy que vas a hacer eh, la entrevista, ¿ya? Nombre del entrevistado. ¿A quién vas a entrevistar? ¿A mamá, papá, algún familiar? ¿Sí? Tema. A ver, ¿de qué tema? ¿Sí? Vas a tratar de la diversidad cultural, ¿verdad? Le vas a preguntar de las danzas, de las comidas, ¿no? Muy bien. Presentación de la persona a entrevistar. Vas a describir a la persona a quien vas a entrevistar, en este caso, ¿no? Una pequeña biografía de la persona al que vas a entrevistar. Cuerpo cuestionario. Por ejemplo, puedes hacer estas preguntas a la persona que vas a entrevistar. ¿Qué fiestas costumbristas celebran en tu comunidad? ¿Desde cuándo y por qué se celebran? ¿Qué danza es representativa en tu comunidad? ¿Cuál es su origen? ¿Qué platos típicos hay en tu comunidad? ¿Qué ingredientes contienen? ¿Qué otras tradiciones y costumbres se practican en tu región? Este es un ejemplo, ¿sí? Tú vas a formular tus preguntitas para que lo hagas y entrevistes. ¿Ya? Muy bien. Cierre. Cuando vas a terminar tu entrevista, vas a cerrar con una breve conclusión, invitación para conocer o disfrutar y valorar lo presentado, ¿no? Finalmente, ¿no? Para terminar, ¿no? Muy bien, mis niños. Ten en cuenta estas preguntas. ¿Para qué realizaré la entrevista? ¿A quiénes entrevistaré? ¿Cómo lo haré? Vas a entrevistar a un miembro de tu familia, ¿ya? Mire, aquí está la estructura, ¿ya? Para que tú lo puedas completar. Aquí en el cuerpo, recuerda, el entrevistador es tu nombre, el entrevistado, mamá, papá. Aquí vas a colocar el tema, ¿no? De qué tema estás entrevistando. En este caso es la diversidad cultural. Presentación del entrevistado, una pequeña descripción de la persona, si es mamá o es papá. El cuerpo es donde vas a hacer las preguntitas y ellos van a responder y lo vas a escribir. Y el cierre ya es para terminar tu entrevista. Muy bien, mis niños, ahora te voy a invitar a que reflexiones, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de una entrevista? Hemos visto, ¿recuerdas? ¿Por qué las familias deben preservar las tradiciones y culturales de su región? ¿Sería importante difundir las tradiciones culturales? ¿Por qué? Al entrevistar a mi familia, organicé mis ideas para preparar la entrevista. ¿Recuerdas que tenías que hacerlo en escrito y tus preguntitas? Si lo has hecho, pones lograste. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista e hice repreguntas o comentarios para obtener más información. Escuché atentamente las respuestas del entrevistado. Seleccioné y registré información durante la entrevista. Me expresé con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista. Ordené mis ideas y las expresé de manera clara al solicitar información durante la entrevista.
Expresé mi opinión al entrevistado, respetando sus aportes y valorando el hecho de que compartió conmigo la riqueza de su diversidad cultural. Muy bien, mis niños, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vas a hacer una entrevista a un familiar. Yo sé que vas a compartir experiencia con tu familiar, ¿no? Muy bien, mis niños, los felicito por la clase del día de hoy. Recuerden, mis niños, que tienen que cuidarse mucho y tener una alimentación saludable. Muy bien, mis niños. Los felicito por su participación el día de hoy.